Bienvenidas, bienvenidos a Global Industry Televisión. Nos encontramos en este día con un invitado muy especial. Está con nosotros el ingeniero Máximo Haddad, él es presidente y fundador del grupo Haddad. Bienvenido, señor ingeniero, mucho gusto saludarle y muy enriquecedora su plática previa. Señor ingeniero, ¿nos podría platicar, por favor, cuándo nace y qué es el grupo Haddad? Sí, yo nazco en la ciudad de Puebla, el 27 de mayo del 44. Y Grupo Haddad lo denominamos así como un grupo de empresas que se han venido conformando a través del tiempo y pues que representan el quehacer de negocios que tenemos. Muy bien. Comentaba usted que nació en la ciudad de Puebla. ¿Nos podría comentar su interés por la ingeniería, por la iniciativa de crear empresas? ¿Cómo surgió ese interés en usted? ¿Quién es este gran ingeniero trabajador, Máximo Haddad? Muchas gracias por ese complemento, pero nace de que estudio ingeniería civil, debido a que tengo un hermano que es arquitecto y me sugiere que si yo estudiara ingeniería civil nos íbamos a complementar, él con la arquitectura y yo con la ingeniería. No se dio así, pero fue el motivo por el cual estudio ingeniería civil. ¿Cómo empezó su inquietud por crear obras, por hacer obras? Bueno, después de terminar la carrera de ingeniería civil, tuve una coyuntura donde me ofrecieron hacer unas obras entonces en el Estado de México, cuando era gobernador el profesor Carlos Hank, y hubo un programa que se llamó, tengo entendido, Programa Echeverría de remodelación de pueblos, donde se remodelaron, no sé, una cantidad importante de pueblos del Estado de México, de tal manera que se les dotó de los servicios que carecían, como agua potable, drenaje, energía eléctrica, drenaje. Inclusive se remodelaban iglesias y escuelas, con la idea de que la gente no emigrara a las grandes ciudades y creara mayores problemas. Se pensaba que podía arraigar de esa manera a las gentes a no estar emigrando y crear problemas de sobrepoblación en algunas ciudades del Estado de México, cosa que yo pensé que era buena idea. Y así me embarco en la construcción en un plan ya más grande, y como eran programas que requerían que fuera a base de mucha mano de obra para que la inversión tuviera un derrame en todo el estado, pues teníamos muchos miles de trabajadores y llevamos a cabo exitosamente ese proyecto con el gobernador del Estado de México de entonces. Que todavía se festejan sus secuelas, incluso surgieron varias ciudades que ahora son grandes, como Cuautitlán Izcalli, ¿no? La primera ciudad planeada precisamente en aquellos tiempos que usted menciona. Casualmente nosotros hicimos la infraestructura de Cuautitlán Izcalli, o sea, las calles, drenaje, agua potable. Y precisamente ya yéndonos a cuestiones de trabajo, de esfuerzo, de infraestructura, Grupo Haddad, para Grupo Haddad, ¿qué es la infraestructura, las obras de infraestructura? Bueno, la infraestructura en México, como ustedes seguramente lo saben, ha venido evolucionando de tal manera que, a diferencia del pasado, donde el gobierno federal o estatal era el único emprendedor de este tipo de obras, se da una apertura en la época del presidente Salinas, donde la iniciativa privada y el capital privado por primera vez pueden y participan en obras de infraestructura del país. Nosotros participamos más en la primera licitación que se ganó de una carretera privada, la de México-Toluca, que ganamos, y luego hicimos otras más, pero es el momento en que cambia la filosofía de la infraestructura del país, donde se permite que la iniciativa privada, el capital privado y el financiamiento bancario sean elementos adicionales que aceleran la capacidad del país a llevar a cabo obras de infraestructura.
no hay presupuesto federal, estatal o municipal que alcance para una de estas obras. Si se diera este gran paso finalmente para poder contar con ya una obra totalmente concesionada, ¿qué país podríamos imaginarnos en 10 años más? Con obra concesionada y no estrictamente obra pública, que amarra mucho la posibilidad restringida a un presupuesto. Bueno, hay una parte que pienso que México siempre ha entendido y ha manejado muy bien, el hecho de que la infraestructura ha sido la punta de lanza de desarrollo y de otros temas económicos del país. Casi siempre nuestras crisis económicas o algunas depresiones económicas, el gasto en construcción e infraestructura ha sido el detonador de nuestras recuperaciones en el pasado. Pero eso nos ha enseñado que esa inversión también es la punta de lanza de otras actividades económicas muy importantes alrededor de la infraestructura. Entonces eso es un tema que hemos seguido y trabajando, no creo que solamente sea algo de esta nueva administración, sino hemos paulatinamente sido más y más agresivos en la inversión en infraestructura y ya combinada con la iniciativa privada. Hubo un lapso en que se dejó de hacer esa inversión pública-privada, después de la administración del presidente Salinas, que hubo una gran crisis económica y una fuerte devaluación, donde ocasionó que el capital privado y el financiamiento estuviera ausente y donde el gobierno federal rescató prácticamente todas las carreteras concesionadas que se hicieron en esa fecha. Hemos aprendido como país, como sociedad, a que lo ideal es que el constructor sea el que construya y que el gobierno sea el que administre, y cada parte importante de estos actores, tanto políticos como sociales, hagan su desempeño. Sí, yo creo que ya estamos mejor coordinados, donde cada quien está jugando su papel. Desde luego, inclusive hay obras muy claras que la iniciativa privada pues no participa, pero muchas otras sí es conveniente, las agiliza, obvia el gasto público, que el gobierno decide tener otras prioridades donde la iniciativa privada no puede suplir, en temas sociales, educativos y demás. Claro. Regresando a esta participación de la iniciativa privada en obras, hace prácticamente unos meses, en el 2012, a finales de la administración del anterior gobierno federal, se dio la nueva ley de asociaciones público-privadas para permitir que precisamente se puedan asociar, en su caso, alguna autoridad, algún gobierno municipal, estatal o federal, para hacer una obra, pero garantizar la participación de manera muy clara, porque ya está reglamento del sector privado. ¿Esto qué tanto ha ayudado a poder contar con más obras, con resolver más problemas y también generar más empleos? Desde luego es un esquema ya mejor estructurado del que se inició hace más años. Y de alguna manera reconoce que ese sistema mixto de inversión está funcionando. El elemento que considero muy importante, que le da mayor viabilidad de éxito a estos temas, realmente es la estabilidad económica que ya tiene el país. Nuestro tipo de cambio estable, una política monetaria muy responsable, ha ocasionado que las tasas de interés hayan bajado, elemento muy importante para que sean factibles estas obras en combinación con la iniciativa privada, y el acceso a financiamientos importantes que por décadas nunca tuvimos acceso en México, a financiamientos cuantiosos y a buen precio. Entonces ahora existen esos elementos importantes, al mismo tiempo que hay la voluntad política del gobierno de llevar a cabo estas obras, y como le decía anteriormente, el entendimiento y el conocimiento y experiencia que tenemos de que estas obras históricamente
han detonado el resto del desarrollo económico del país. Entonces, sí coincido con usted de que el momento es muy oportuno, muy optimista para la inversión en infraestructura, donde la iniciativa privada tiene un rol muy importante, crucial, para que estas obras se hagan en menor tiempo, en mayor cuantía y en mejor precio. Y el gobierno puede utilizar sus recursos en prioridades donde la iniciativa privada realmente no tiene el acceso ni el deber ciudadano de hacerlo. Señor ingeniero, ¿cuáles serán las principales obras que del grupo Haddad recuerde recientemente? Principales obras. Bueno, pues desde luego en forma cronológica nos venimos desarrollando, como le platicaba, primero en el Estado de México, posteriormente nos volvimos contratistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde hicimos muchas clínicas y hospitales. Posteriormente fuimos unos contratistas importantes del Departamento del Distrito Federal, donde hicimos una buena parte de los ejes viales, 3 de los grandes recursorios del Distrito Federal, el oriente, el norte y el sur, los construimos. Delegaciones políticas como la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, fueron construidas por nosotros, el archivo de notarías. ¿Qué otras obras de importancia? El proyecto de reiluminación de la Ciudad de México. No, ustedes se recuerden que hubo una época que en el país que ya teníamos que racionalizar la energía eléctrica, sí, porque escaseaba, y presentamos entonces un proyecto al presidente López Portillo para introducir el vapor de sodio de alta y baja presión en el Distrito Federal y el Valle de México. Entonces por primera vez vimos esas luces amarillas, pero que ocasionaron bajar la carga de energía, y acabamos con la racionalización de la energía en el Valle de México en ese entonces, bajando la carga necesaria como un 50%. Sí, porque iluminan demasiado y gastan menos voltaje, ¿no? Es correcto, es más eficiente que el vapor de mercurio. Entonces era una tecnología novedosa en esa época que hizo posible manejar en forma más eficiente la energía eléctrica. ¿Y sobre obra carretera, señor ingeniero? De obras carreteras, desde luego, antes de tener la apertura del capital privado en la infraestructura de México, pues trabajamos en muchas obras como contratistas generales, que era la única opción de participar, pero a raíz de la privatización de carreteras, desde la época del presidente Salinas en adelante, pues hemos hecho muchas obras de infraestructura carretera privada, como le decía, la carretera México-Toluca, la de Tijuana-Tecate, la de Córdoba-Veracruz, Veracruz-Cozoleacaque, entre otras. Es vastísima. ¿Qué planes tiene Grupo Haddad para esta nueva fase del gobierno federal que estamos prácticamente iniciando en el 2013? ¿Qué proyectos, proyecciones considera analizar su grupo para obras de infraestructura? Bueno, pues casualmente estuvimos ahí en la Secretaría de Comunicaciones hace aproximadamente un par de semanas para enterarnos de los planes que tiene la Secretaría, y nos dieron un listado de las obras que consideran de prioridad para iniciarse a corto plazo, mismas que estamos analizando, y ver la posibilidad de participar en esas licitaciones cuando se presenten, para poder participar en algunas de ellas. ¿Es de conocimiento público o es necesario, hay reserva de qué tipo de obras? ¿Se puede comentar qué tipos de obras son? ¿O hay Sí, claro que sí. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Todas estas son de infraestructura carretera, donde se va a requerir inversión privada, que es realmente nuestra especialidad. Ya actualmente no participamos de contratos de obra pública
sin inversión privada. Con el tiempo, los elementos y los brazos financieros del grupo ya están constituidos para poder actuar en coordinación con la construcción, la parte financiera y operativa de las obras de infraestructura. Entonces, es nuestra preferencia ya participar en obras donde todos esos elementos que ya tenemos constituidos también puedan actuar y coordinarse entre sí. Excelente. Precisamente la siguiente pregunta va en ese contexto. ¿Qué empresas integran este gran grupo Haddad? Bueno, tenemos desde luego en el área de la construcción tenemos empresas de construcción con diferentes nombres porque hay veces en diferentes países se requieren crear entidades diferentes, en Panamá, en Ecuador, en los Estados Unidos o en México. Pero todos son brazos al final del día del mismo grupo. Tenemos tanto Pixa Panamá, Pixa México, Suma Construcciones. En el lado financiero tenemos Inglewood Financing. Básicamente son las empresas que participan en forma importante en la operación y construcción y financiamiento de estas obras. Una de las quejas, entre comillas, del sector constructor de México que logramos captar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se refiere a que la actual ley de obras es muy atrasada, tiene cerca de 80 años, es de 83 años, es de 1930, según nos explicaban en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y en este mes, esta misma Cámara presentó una propuesta a la Cámara de Diputados para analizar algunos cambios, en especial, sobre todo, el anticipo en cuando se obtiene la concesión de una obra o la licitación de una obra, el permitir que el constructor no cargue con esa pesadísima carga de cubrir todos los gastos, desde los materiales que se requieren, que son muy costosos, las tecnologías, la nómina, el traslado de materiales a la zona de obra, etcétera, y poder contar con algún anticipo o alguna forma de que el pago por la obra sea lo más rápido factible para que no se incurra en algún problema de tipo financiero en las empresas constructoras. Su empresa ha tenido la visión de generar este tipo de mecanismos financieros propios de manera muy importante. Sin embargo, esta ley, ¿hasta qué punto es necesario cambiarla, la ley de obras? ¿Hasta qué es necesario ver al México del siglo XXI en esta ruta y poder recomendar incluso qué perfil podría tener una nueva ley para que fomente las obras de infraestructura y que precisamente el presupuesto público, que es muy corto, se canalice, como usted bien lo dice, a obras imprescindibles y se permita la participación del sector privado en muchísimas obras de infraestructura que requiere el país, puertos, aeropuertos, ferrocarriles que ahora se están anunciando, otra vez se van a construir, etcétera? Bueno, dividiendo su pregunta, en la parte de obra pública se ve conveniente esta nueva ley que pueda agilizar el obtener esos recursos financieros a tiempo, de tal manera que no sean el cuello de botella del inicio y progreso de esas obras. Eso se ve claramente como una acción positiva que pueda mejorar el desarrollo de esa obra pública. En lo que se refiere a la obra con participación privada, donde la inversión está a cargo de los privados, pues realmente esos anticipos no se requieren. Pero sí le comento que en esas obras sugiero, en lo personal, como un elemento que pueda ser positivo, que los gobiernos federales o estatales se adelanten a hacer inversiones tanto en derecho de vía, en liberación de derecho de vía como en proyectos, de tal manera que cuando estas obras se liciten, la ejecución de las mismas se pueda reducir en forma muy importante el tiempo de ejecución y consecuentemente ponerlas en servicio. En muchos casos
es el factor más crítico en el desarrollo de estas obras y veo conveniente que en forma más agresiva y anticipada el gobierno actúe y haga esa inversión en tiempo y recursos para que todas esas obras que tienen en mente se conviertan en una realidad a corto plazo. Respecto a la potencialidad de nuestros constructores en México, concretamente del Grupo Haddad, el gobierno federal, mediante el presidente Peña Nieto en el anuncio de su plan de trabajo, que en la toma de posesión, señaló una serie de obras de infraestructura muy amplias, el ferrocarril que se planea construir en la península de Yucatán, el ferrocarril insular, otro que iría a Querétaro, etcétera, una serie de obras de comunicaciones muy importantes, también obras de tipo hidráulico, no se diga para cuestiones petroleras, exploración en aguas profundas y demás. Nuestro sector industrial de la construcción tiene la potencialidad de iniciar esas grandes obras, igual la refinería en Tula, que requieren retos extraordinarios tanto de capacidad, tecnología, conocimientos, pero sobre todo de planeación de obra. Bueno, mi punto de vista es de que en el área de la ingeniería civil, afortunadamente, México nunca evolucionó de una manera dependiente de tecnologías o de empresas extranjeras. Eso para nosotros creo que es un gran activo, que la ingeniería civil en México se ha desarrollado muy bien y tenemos muchos ingenieros con mucha capacidad para desarrollar las mismas. Caso que no vemos que ha pasado en otros países, donde se hicieron muy dependientes de la tecnología de la construcción, que no lo considero como una gran alta tecnología, una tecnología, pero sí una tecnología básica, que con el tiempo no se fueron dando en esos países, y sí vemos claramente que hay una escasez de talento y de preparación para llevar a cabo esas obras. En México, afortunadamente, no veo que tengamos ese problema. ¿En otras áreas de ingeniería? En otras áreas de ingeniería, bueno, que en las cuales yo no soy tan experto como a lo mejor la exploración en aguas profundas para nuestra empresa de Pemex y demás, pues así, ahí puede ser que sí, tengamos que apoyarnos de empresas con más experiencia a nivel internacional para llevar a cabo sus proyectos. En todos los demás yo creo que México sí cuenta con esa capacidad de llevar a cabo esas obras. Señor ingeniero, se ha iniciado una serie de expectativas que posiblemente usted esté muy bien enterado con esto del Pacto por México, en el cual los distintos partidos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República han manifestado la intención de sacar adelante una serie de reformas trascendentes que han mantenido en tiempos anteriores, sexenios pasados, trabados muchas áreas importantes, sobre todo aquí nos referimos a la industria de la construcción. En términos generales, tanto el PRD como el PAN tienen esta tesis de manejar que el Pacto por México, hay partes importantes de sus tesis, y también del PRI. Hay una congruencia, por primera vez en muchos años, en décadas, de que la mayoría de las fuerzas políticas en México buscan este tipo de pacto por México y que se pueda convertir en iniciativas o reformas constitucionales. Para la industria de la construcción y para el Grupo Haddad, ¿cuáles serían estas reformas que por ningún motivo se deben de dejar a un lado, que ya debemos hacerlas para que el país pueda crecer en esta coyuntura internacional que le da a México esta gran oportunidad? Bueno, pues bajo mi punto de vista hay algunas inclusive ya importantes que ya se han consolidado, como la cuestión laboral, me da mucho gusto.
Veo que se están trabajando algunas cuestiones en el área energética, cosa que se ven también más que necesarias y que ya México ha intentado dar ese paso hace mucho tiempo y por algunos motivos no se ha podido consolidar. A mí en lo personal me da mucho gusto que exista esa voluntad política de diversos partidos políticos para, independientemente de los intereses partidistas, resolver a una agenda que claramente benefician a México y le dan la posibilidad de empezar un nuevo capítulo de desarrollo con leyes modernas y más apropiadas a la realidad que ya vivimos y no leyes que tuvieron vigencia, no sé, hace 50 años, ¿verdad? Y que ya no operan en la actualidad y que sí son fundamentales. Ojalá que esta buena voluntad partidista persista, porque sería inclusive un buen ejemplo para otras potencias mundiales más desarrolladas que las nuestras, donde vemos que es un elemento precisamente crucial y por el cual están muy atoradas sus economías, sus desarrollos, por esa falta de cooperación y de coordinación. Ojalá que en México podamos seguir con esa concordia a favor de México y no a favor de un partido político. Exactamente. Y precisamente en esa relación, en ese contexto, es para todos, es un hecho que la industria de la construcción, usted lo comentaba hace unos minutos, en épocas de crisis que hemos tenido en años pasados, la industria de la construcción sirvió como detonador de parte de la recuperación de manera importante. Ahora, en estos tiempos, en esta situación, ¿cuál será el papel detonador de la industria de la construcción para lograr que este país se convierta en una potencia mediana? Bueno, yo creo que va a ser continuar en forma progresiva, pero más agresiva, lo que ya venimos haciendo. Yo siento que aún en la administración anterior a la presente, ya se hizo un esfuerzo importante para seguir generando obras de infraestructura, más que en ninguna otra administración. Y con gusto veo que la presente administración lo quiere hacer aún en forma más agresiva. Yo pienso que de tener éxito en esa estrategia de más inversión de infraestructura es lo que va a detonar, aunque no sea en este caso resolver una crisis que afortunadamente no tenemos, pero sí seguir atrayendo los montos de inversión que México está esperando, que puedan desarrollar mejor la manufactura, otras tecnologías, que México espera seguir siendo el recipiente de toda esa inversión. México, pienso que de alguna manera bajo los ojos del mundo desarrollado, pues está en un punto de inflexión muy importante para dejar de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar esa visión y esa emoción que tiene todo el mundo venir a invertir a México a nuestro beneficio. Pero eso no va a ser posible si no los dotamos de la infraestructura moderna, mínima, esencial para que esos factores puedan ser una realidad, más que nunca. Claro, excelente. En este mismo contexto de emoción, de progreso, de crecimiento, ¿cómo se puede insertar el Grupo Haddad? ¿Qué podría participar el Grupo Haddad en estos 6 años que le quedan a la administración, que prácticamente está empezando, en obras de infraestructura? Bueno, donde nosotros tenemos todos los elementos listos para participar, pues de luego es en lo que venimos haciendo ya históricamente por mucho tiempo y que son obras de infraestructura concesionada, como son carreteras, podrían ser ductos, podrían ser concesiones de agua potable, cualquier tipo de obra de infraestructura donde sea apta para recibir el capital y financiamiento privado y poderlas operar. Excelente. Y con esta, ya para prácticamente terminar, con esta serie de oportunidades,
¿Qué planes tiene Grupo Haddad para este año? En el área de infraestructura, desde luego, pues, empezar a participar en licitaciones y dependiendo del éxito que podamos tener en esas licitaciones, pues a partir de eso seguir planeando los años subsecuentes, ¿no? Este año, como nuestro primer año de sexenio, va a ser muy importante y va a dar el tono de cómo se va a desarrollar nuestras empresas en los siguientes 5. Entonces vamos a tratar de ser agresivos y ojalá que podamos ser los acreedores a algunas licitaciones importantes para podernos enrolar rápidamente en el desarrollo de este sexenio. Sé que para una empresa de la magnitud de su Grupo Haddad, la planeación y la investigación de obras es muy importante, pero, perdón, es una percepción personal, noto optimismo. ¿Hay optimismo en México para la obra de infraestructura? Absolutamente, claro que sí. Como le digo, es un esquema que ya ha venido madurando en México. Ya hemos cometido errores en el pasado y desde luego la falta de estabilidad macroeconómica en el mundo las hacía más difícil. Nunca había estado el costo ni de capital ni de financiamiento tan bajo en la historia de México, desde que yo me recuerdo. Elementos importantísimos que hace más viable el que estas obras puedan ser factibles con la participación de la iniciativa privada. Entonces, yo lo veo, por esos motivos lo veo muy, muy optimista, y al mismo tiempo está la voluntad política del propio presidente de hacer esas inversiones en infraestructura como un detonador de todas las demás áreas económicas de nuestro país. Entonces, creo que se están juntando, como decimos, el hambre con las ganas de comer. Que sería un círculo, virtuoso. Bien, muchísimas gracias, señor ingeniero Máximo Haddad. Nos sentimos honrados que nos haya recibido en sus oficinas. Al contrario, le agradezco su entrevista y me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias, Igual. muy amable.